gloria, el Dios inmortal. Pones a abrir los dinteles, que se alcen las puertas eternas. Va a entrar el Rey de la gloria, el Rey de la gloria, el Dios inmortal, el Dios altísimo, fuerte y valiente es poderoso nuestro Rey, fuerte y valiente su mirada, es el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, el Dios altísimo, fuerte y valiente es poderoso nuestro Rey, fuerte y valiente su mirada, es el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu espíritu. Comenzamos, hermanos, nuestra celebración. Pedimos a Dios por ti, por tus necesidades, que Dios supla toda necesidad espiritual y material de tu vida, de tu corazón. Que Dios traiga el gozo del Espíritu Santo. Que Dios traiga la paz a tu corazón. Que Dios sane tus heridas. Que Dios te conforte, que Dios te anime. Que Dios te conceda la gracia que más necesitas. Pidamos a Dios perdón de nuestras faltas y juntos digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios, que te has dignado llamar esposa a tu iglesia, concede que el pueblo consagrado a tu nombre te respete, te ame, te siga, y guiado por ti, alcance el cielo que le tienes prometido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos, hermanos, a escuchar atentamente la palabra de Dios. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ustedes son la casa que Dios edifica. Yo, por mi parte, correspondiendo al don que Dios me ha concedido, como buen arquitecto, he puesto los cimientos, pero es otro quien construye sobre ellos. Que cada uno se fije cómo va construyendo. Desde luego, el único cimiento válido es Jesucristo, y nadie puede poner otro distinto. ¿No saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita entre ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo,
y ustedes son ese templo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un río alegra a la ciudad de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no temeremos, aunque tiemble, y aunque al fondo del mar caigan los montes. Un río alegra a la ciudad de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios. Su morada el Altísimo hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba. Un río alegra a la ciudad de Dios. Con nosotros está Dios, el Señor, es el Dios de Israel, nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Un río alegra a la ciudad de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús le respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, Dios nos ama. Y el amor de Dios es mucho más de lo que podemos imaginar y pensar. Y Dios ha manifestado este amor, que no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó. Imagínate, y nosotros sin creer en este amor. El amor de Dios, que es tan grande, que Dios ha hecho un derroche de gracia por nosotros, y nosotros ni siquiera nos damos por aludidos. Nosotros no somos capaces de poder creer en este amor. Dios ha echado la casa por la ventana por nosotros. Dios ha querido morar cerca de nosotros. En el Antiguo Testamento encontramos cómo Dios mandó hacer una tienda de encuentro, un tabernáculo, una casa, porque Dios quería poner su morada en medio de su pueblo. Dios mandó hacer el tabernáculo y el pueblo
rodeaba precisamente esta tienda del encuentro. Dios anhelaba, deseaba estar en medio de ellos, vivir con ellos, caminar con ellos. Por eso fue que Dios les hizo hacer un templo, un tabernáculo. Dios no solamente quería morar en medio de ellos, sino que Dios, hermanos, se metió en nosotros. Dios habita en nosotros, en nuestras entrañas, en nuestro interior. Tan grande ha sido su amor que está en nosotros, mora en nosotros. Somos templo de Dios. En el Evangelio encontramos a Jesús que llega a Jerusalén y encontró el templo lleno de vendedores de bueyes, de ovejas, de palomas, y también a los cambistas con sus mesas. El templo de Dios estaba hecho todo un mercado, y esto le hizo entrar en cólera, en ira, enojo, por ver el templo, que era el lugar de encuentro con Dios, era el lugar de oración, era el lugar del sacrificio, de la presencia de Dios. Se había convertido en un mercado, una vendimia. De alguna forma esto es lo que hace el demonio. El demonio hace que las cosas de Dios se corrompan, se perviertan. El demonio siempre va a tratar de hacer esto. Que las cosas de Dios se diluyan, se deshagan, que el origen esencial y principal pues se pierda y se desvíe. Por eso es que Jesús dice que hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Hermanos, si Dios y Jesús se molestó por aquello que Él vio, Jesús también se molesta cuando ve nuestra vida, nuestro templo, nuestro ser, implicado en otras cosas, en otros intereses que no son los esenciales, los primordiales, para los cuales tú y yo hemos sido creados. Tú y yo hemos sido creados para hacer alabanza de la gloria de Dios, y no un mercado, y no que estemos implicados en otras cosas, que tengamos otros intereses que no sean Dios. Eso le hace entrar en cólera a Jesús, porque nuestra vida ha de ser casa de oración, templo de Dios. Hemos de ser alabanza de la gloria de Dios y no un mercado, muchos intereses, muchas ocupaciones y muchas cosas que no son lo esencial, no son lo primordial. Tú y yo, lo primero que hemos de hacer, lo primero en lo cual hemos de enfocar nuestra vida es en Dios. Ser alabanza de la gloria de Dios, glorificar a Dios, adorar a Dios, honrar a Dios, darle gracias a Dios. Dios debe de ser el faro de nuestra vida. Los ojos tienen que estar fijos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. ¿Estamos haciendo eso, hermanos? Dios es lo esencial, lo primordial. Nuestro ser, nuestra vida es ser casa de Dios, es ser templo de Dios, es ser habitación de Dios. Dios ocupa el primer lugar. Pues si le damos la oportunidad a Jesús, Jesús entrará y volcará todo el mercado, todo el negocio, todos los intereses secundarios que no son esenciales. De seguro que Jesús
entrará, volcará y tirará, echará fuera lo que no es esencial, lo que no es primordial en nuestra vida, en nuestra existencia. Jesús de alguna forma está enojado y molesto porque no somos casa de Dios, porque no somos templo de oración, porque nuestra vida no está enfocada y dirigida a Dios, que es lo esencial para lo cual hemos sido creados. Jesús desea limpiar y purificar nuestra vida, nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestro ser, y que nos convirtamos realmente en una casa de oración, que nos demos cuenta que somos templo de Dios, que la alabanza y la adoración debería de elevarse de nuestro corazón hacia Dios y no estar inmersos en tantas cosas que nos oscurecen, que nos impiden poder realizar aquello para lo cual hemos sido creados. Jesús les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Tú y yo somos la casa de Dios. Tú y yo somos el templo de Dios. Nos debemos a Dios. Dios quiere que realmente nuestra vida sea su templo, sea su casa, que Él pueda morar, que Él pueda habitar realmente. Dice que en ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Así es, hermanos. Dios nos ama. Dios nos ama tanto que no podemos imaginar. Y Dios esperaría que su proyecto en nosotros se cumpliera y se realizara. Dice que intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? De alguna forma ellos sabían que todo aquello estaba mal, que andaban mal, que habían convertido el templo de Dios en un mercado, pero de alguna forma no lo aceptaban. Le preguntan a Jesús: ¿qué autoridad tienes para actuar así? Jesús le respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Jesús hablaba de su pasión, de su muerte, de su resurrección. A través de esto Jesús recuperaba la autoridad que el hombre por el pecado había perdido. Jesús, por su pasión, muerte y resurrección, va a recuperarlo todo, a readquirirlo todo, a comprarlo todo. Jesús es Señor del cielo y de la tierra. Y Jesús tiene poder y autoridad porque Él es el Señor. Él es el dueño de toda la creación. Los judíos pues no entendieron esto. Claro que Jesús tiene autoridad para hacer aquello. Él es el Señor. Él es el dueño de todas las cosas. Dice que los judíos le dijeron: 46 años se han llevado en la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo, o sea, de su pasión, muerte y resurrección. Por eso cuando resucitó Jesús entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Hermanos, Jesús murió y resucitó para lavarnos, para limpiarnos, para purificarnos, para que seamos templos de Dios vivo. Dios demanda de ti y de mí una vida santa, una vida limpia, una vida pura, una vida sin pecado y sin mancha. Dios anhela y desea morar en nosotros, que no demos rienda suelta a nuestra carne, a nuestras impurezas y demás. Jesús desea que tú y yo seamos santos, limpios, puros. Busquemos la vida santa. Luchemos contra el pecado. No dejemos que el pecado nos domine. No dejamos que el demonio y ni el mundo nos oprima, nos esclavice.
con la gracia de Dios, busquemos ser santos, porque Dios es santo. Y nada manchado y contaminado podrá ver al Señor. En el final de los tiempos, Dios será como un templo. Dios será todo en todos. Dios nos llenará a todos. No habrá llanto, ni sufrimiento, ni muerte. No habrá dolor ni sufrimiento. Dios llenará. Dios será todo en todos. Que el Señor, hermanos, nos conceda esta gracia de vivir en su presencia y de que Él viva en nosotros, santificándonos día con día. Que Dios bendiga abundantemente a quienes escuchen esta reflexión. Bendiciones. Seguimos con nuestra celebración. Recibe, oh Señor, las ofrendas que hoy ponemos ante ti, gran Dios. Recibe, oh Señor, toda nuestra oración. Toma nuestros corazones que ofrecemos a ti. Transforma nuestra ofrenda en el cuerpo y sangre de Jesús. Transforma nuestra ofrenda en el cuerpo y sangre de Jesús. Orad, hermanos, para que el sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos esta ofrenda para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Recibe, Señor, los dones que te presentamos y concédenos que podamos obtener en este lugar el fruto de tus sacramentos y cumplimiento de nuestros deseos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en toda casa consagrada a la oración te has dignado quedarte con nosotros para hacernos tú mismo templos del Espíritu Santo, que brillen sostenidos por tu gracia con el esplendor de una vida santa. Y porque con tu acción constante santificas a la Iglesia, esposa de Cristo, simbolizada por estos edificios materiales, a fin de que llena de gozo por la multitud de sus hijos, sea presentada a ti en la gloria del cielo. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos proclamando sin cesar, diciendo: Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana al Señor.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Jesús Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Guadalupe Flores Reyes, Jesús Félix Alvarado, Jorge Arocha Cantú, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos juntos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Hermanos, que el Señor les conceda la paz. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás yo me separe de ti. Amén.
Oremos. Señor Dios, que has querido darnos en tu iglesia un signo visible de la Jerusalén del cielo, concédenos que mediante la participación en este sacramento nos transformes en templo de tu gracia y nos concedas entrar en la morada de tu gloria por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Nuestra celebración ha sido agradable al Señor. Demos gracias a Dios. Hermanos, Dios les bendiga abundantemente. Sí di positivo a este virus COVID, pero los síntomas fueron pues leves. He estado aquí aislado, pero estoy muy bien, muy bien. Sí, estoy muy bien, estoy aquí en mi casa, no estoy en ningún otro lugar, para que sepan, ¿verdad? Ya hoy me haré otros exámenes, pero estoy muy bien, gracias a Dios, gracias por sus oraciones, Dios les bendiga, ¿verdad? Ya cuando los doctores me digan, estaré por allá en la parroquia, ¿eh? Dios les bendiga, que tengan muy buenos días, bendiciones, estoy muy bien, les repito, y estoy aquí en mi casa, no en ningún otro lugar. Dios les bendiga, que tengan muy buenos días. Bendiciones. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por Él es mi Padre. Y yo su hijo, admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, de gracia y verdad. Él vio mi condición,